Se pide calcular sombras y reflejos de una figura en perspectiva cónica. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí la figura en planta. Voy a hacer que tenga, por ejemplo, esta disposición. Y vamos a poner, por ejemplo, un espejo según esta otra. El grosor del espejo va a ser despreciable. Y por último vamos a poner, por ejemplo, el plano del cuadro por aquí. Entonces esta figura está sombreada, por ejemplo, por un punto de luz que queda aquí. Y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí la altura del prisma. O sea que voy a representar aquí un alzado. Tenemos entonces la figura en planta y alzado, y el punto de luz lo voy a poner aquí. Entonces, para calcular las sombras, simplemente alineo este punto con cada uno de la cara superior, y tengo que la sombra de este punto pues es, al bajar aquí una vertical, me lo estoy haciendo en diédrico, pues es este punto. La sombra de este punto, la sombra de esta línea será una paralela porque el plano del suelo es paralelo y sale de aquí. Lo mismo, alineo esto con esto, esto con esto, una paralela por aquí y luego por aquí una paralela a esta. Bueno, tengo ya la sombra de la figura aquí en planta, y en el alzado serán estas dos caras. O sea que puedo sombrearlo ya. Tengo aquí en el alzado esto y esto. Mientras que tengo aquí en la planta esto. Bueno, esa es la planta y alzado de la figura, y tengo el espejo que viene por aquí, y por último vamos a representar, este sería el punto de luz en planta y en alzado, y para no solapar con esto voy a poner aquí, por ejemplo, la perspectiva. Entonces una línea paralela es la línea de tierra. Este es el PC, el plano del cuadro visto desde arriba, y vamos a poner, por ejemplo, el punto de vista, ahí el punto principal, que es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano del cuadro. El punto de vista está aquí, y vamos a poner, por ejemplo, el horizonte a esta altura para que se vea bien, que es la altura a la que está el punto de vista. Bueno, tenemos ya todos los detalles de la perspectiva, podemos empezar a hacer el objeto. El objeto este es el que tenemos que calcular su perspectiva, con sombras y reflexiones aquí. Entonces vamos a representar, por ejemplo, la traza de esa recta del prisma, la otra traza, la traza que viene por aquí y la que viene por aquí. Bueno, entonces si proyectamos este punto ortogonalmente, no, la línea de tierra está aquí, lo proyectamos aquí, aquí arriba. Siempre estos puntos los proyectamos sobre la línea de tierra. Y ahora, por el punto de vista haciendo paralelas a las aristas del objeto, tenemos aquí una fuga, subimos la fuga aquí arriba, y ahora haciendo una paralela a esta otra traza, a esta otra arista, tenemos aquí la otra fuga, la subimos aquí arriba. Entonces tenemos que estas dos trazas, o sea, esta y esta, fugan hacia aquí. Ya dibujamos esas dos líneas. Y ahora tenemos que estas dos de aquí, fugan hacia aquí. Tenemos esas dos. Bueno, tenemos la base de la figura, que es esta, y por último cogemos la altura, que es esta, y la colocamos a partir de una de las trazas de la recta, que es donde corta el plano del cuadro aquí. Fugamos y levantamos verticales por cada uno de los vértices de la base. Ahora fugamos hacia allá y levantamos aquí una vertical y aquí otra vertical, fugamos. O sea que ya tenemos ahí el prisma. Lo vamos a marcar en otro color. Por lo menos las líneas que se ven, las de atrás, que serían discontinuas, ya no las ponemos.
Bueno, tenemos el prisma con su sombra propia, que son estas dos caras. Esta cara y esta cara. Ahora, para calcular las sombras, resulta que esta línea corta aquí y esta línea corta aquí. Y son paralelas a estas. Entonces, hacemos la representación de esa línea, tiene el mismo punto de fuga, F1, fuga hacia allá, y viene por aquí. Y esta viene exactamente por aquí, subo este punto y fuga hacia allá. Bueno, ya sé que viene por aquí, podría calcular también el punto de luz, entonces lo proyecto mediante dos ortogonales, entonces tengo estas dos ortogonales, tiene aquí la traza, la subo, tiene aquí la traza, la subo, fuga hacia allá y fuga hacia allá. Se corta aquí, o sea que aquí está el punto. Hago una vertical y ahora cojo la altura. A partir de la traza cojo esta altura, que llamaré H, hasta aquí abajo. A partir de la traza la pongo aquí, entonces la coloco aquí y fugo. Aquí está el punto de luz. Bueno, lo digo porque en vez de estar haciendo la perspectiva de todas estas líneas, puedo directamente calcular las sombras aquí. Entonces, simplemente alineando el punto de la base con la proyección del punto que quiero calcular, y con este, pues tengo que cortar aquí. Entonces ya tengo ahí la perspectiva de la sombra de este punto. Haciendo lo mismo ahora con esto, y con esto tengo que cortar aquí. Entonces ahora tengo que, como esta línea tiene su sombra paralela, fugará al mismo punto. Y necesariamente cortar aquí porque es un punto de la traza. La subo y fuga necesariamente, como ya dijimos, hacia ahí. Entonces esto lo continúo, aunque sobrepase el plano del cuadro. Y lo mismo ahora calculo este punto. Base con base, alineo. Y punto de luz con vértice de la figura superior. Decíamos que la perspectiva de esta línea pasaba por este punto e iba hacia allá. Bueno, me queda un poco más hacia aquí, caería aquí. Es la línea que va hacia allá. Entonces la sombra de esta línea será esta y cortará esta en un punto, que será la perspectiva de este punto. Nos acercamos un poco, con lo cual ya quedaría completo toda la perspectiva. Bueno, pero ahora me dicen, tengo ya la sombra, voy a sombrearlo, ya que la tengo. Me dicen que en realidad se refleja sobre este espejo, cuyo grosor pues es muy pequeño y ya no lo representamos. Marcamos las sombras que se proyectan. Bueno, esas serían las sombras de la figura, que podríamos diferenciarlas de esta, pues cambiando, por ejemplo, la tonalidad. Por ejemplo, esta más oscura. Y ahora, para representar el espejo, que le vamos a dar bastante altura, sale de aquí, proyecto este punto, aquí, le vamos a dar, por ejemplo, esta altura en el plano del cuadro, y ahora tiene esta dirección, hago una paralela, y corta aquí. Entonces la fuga de esta línea está aquí. Pues F2 y esto F3, la fuga del espejo. Por lo tanto, vemos también que no tiene por qué ser paralela a esta y ni siquiera toca a ninguno de estos puntos. Lo digo porque aquí parece que toca. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor. Sale de aquí, hago una paralela. Bueno, podría quedar a lo mejor un poco más hacia adentro, más hacia aquí. Entonces alineo con ese punto de fuga. Y por la parte superior también. Bueno, pues el espejo viene por aquí detrás y lo podemos cortar a la altura que queramos para que no vaya hasta el infinito. Y se pide calcular la reflexión de ese objeto junto con sus sombras ahí en el espejo. Vamos a marcar bien
también el espejo. Viene por aquí. Y como decíamos, fuga por el suelo hacia ese punto de fuga, que era el que estuvimos haciendo una paralela y subiéndolo. Aquí F3. Bueno, terminamos aquí. Entonces simplemente el reflejo de un objeto pues es una simetría espacial. Entonces, como aquí no vamos a hacer las perpendiculares y calcular las distancias, que sería más complicado, es más fácil hacerlo aquí. Hacemos perpendiculares al espejo y simplemente habrá que hacer la figura simétrica de esta. Eso quiere decir que si esta figura corta aquí, pues su simétrica cortará también ahí. Que si esta línea, la prolongación, corta el eje de simetría aquí, que es el espejo, pues su simétrica también tendrá igual ángulo a este. Si es alfa, pues aquí tendrá el mismo ángulo y vendrá por aquí. Este punto donde corte a esa línea, tenemos ahí ya la simétrica. Si prolongamos esta, también se cortará ahí. Si prolongamos, ahora este punto tiene su simétrico aquí. Si prolongamos esta, también se cortará en un punto del eje de simetría, que es el espejo. Bueno, tenemos ya la simétrica. Bueno, y si esto es paralelo, que no tiene por qué ser, si no es paralelo corta en un punto, pues la sombra también cortará en un punto. Bueno, pues tenemos la sombra igual, a igual distancia, perpendicular, paralela a esta. Luego, si esto corta aquí al eje de simetría, aquí abajo, pues también esta también lo cortará. Y luego tenemos aquí esta dirección, también simétrica, esta medida aquí igual, paralela. Y tenemos ahí ya la figura con su simetría. Eso quiere decir que aquí tendríamos el prisma, etcétera. Bueno, pues entonces, para calcular aquí, pues tenemos que hacer lo mismo. Ahora la perspectiva de esta figura tiene aquí una traza y tiene aquí la otra. Y tiene la fuga haciendo una paralela, tiene la fuga aquí. Entonces subimos la fuga. Como ya va a salir muy periférico respecto a este ángulo de unos 60 grados, entonces sale algo distorsionada. Bueno, entonces subimos la fuga, pues queda aquí, por ejemplo. Eso quiere decir que la perspectiva de estas dos líneas pues sale de aquí y sale de aquí y va hacia allá. Viene por aquí. Bueno, hay que ver que realmente si hago una paralela podrían quedar más hacia aquí. Lo digo porque debe haber una distancia igual aquí. Bueno, entonces una va hacia aquí y la otra, la traza venía por aquí y va hacia allá. Vale. Y ahora hacemos la perspectiva, por ejemplo, de esta línea. Esta línea corta aquí, que es la ortogonal, esta corta aquí y corta aquí. Estas tres líneas vamos a marcarlas bien, porque ahora ya hay mucho punto. Resulta que siguen esta dirección y alinean los dos puntos mediante ortogonales al eje de simetría. Tienen aquí las trazas, las subimos, una traza, la otra y la otra. Y tienen por fuga, al hacer una paralela, corta aquí. Entonces subimos la fuga, siempre al horizonte, y salen de aquí. Entonces tenemos la primera, que por supuesto pasa por este punto y por este, por tanto no era necesario hacerlo. Pasa por este punto y va hacia aquella fuga. La segunda, que pasa por este punto de atrás y por este, y va también hacia aquella fuga. Y la tercera, que pasa por este punto de atrás. O sea que tenemos ahí las tres líneas que van hacia F4. Bueno, y como teníamos que esta línea venía por aquí, tendré que hacer la perspectiva de esta línea que cortaba necesariamente. Cuando yo prolongue esta línea, teníamos esta a igual distancia, pues quedará, lo que decíamos, sale muy distorsionado. Entonces vamos a ajustar un poco, porque realmente si yo prolongo esta línea y corta aquí el punto P,
pues la perspectiva de ese punto también vendrá por aquí y corta aquí. Eso quiere decir que en realidad a igual distancia aquí tendría que estar el reflejo de este punto. O sea que sería la intersección de esta línea, cuya perspectiva es esta. La perspectiva es esta con esto. Luego tendríamos esta, cuya perspectiva decíamos que era esta, y viene por aquí, sería esto. O sea que tendríamos aquí la arista. Esto corta aquí al espejo, entonces aquí también lo cortaría. O sea, cortaría ahí al espejo. Y si esto lo fugamos hacia f4, porque esto es la reflexión, pues donde corte esta línea a la vertical, ahí tenemos el punto. Donde corte esta línea a la vertical por aquí, tenemos ya esa cara reflejada. Esta se fuga por ejemplo hacia cierto punto, exactamente, bueno, no tiene por qué ser esto, pero si fuera esto, pues también la sombra de esto y la perpendicular hacia f4 sería este punto. O sea que en realidad podríamos hacerla simétrica siempre considerando todo esto que estamos diciendo, ¿no? Esto corta hasta aquí. Bueno, ahora por ejemplo, esta línea sale de aquí y era la línea que iba hacia allá. O sea, vemos lo muy distorsionado que sale, ¿no? O sea que sería esto. Y como esto, la ortogonal es esta, pues el prisma llega hasta aquí. Y lo mismo, esta, por ser paralela a esta, fugará hacia el mismo punto. Y luego esta línea será paralela a esta. Y la fuga de esta no la tenemos, pero es esta línea que viene por aquí, corta aquí. F5. Entonces esta de aquí atrás irá hacia el mismo punto de fuga, F5. Con lo cual tenemos ya la reflexión de toda la pieza, que es esta. Insisto, si sale tan distorsionado es solo debido a que en realidad cogimos un ángulo aquí que excede mucho, una distorsión angular que hace que la pieza se deforme. Bueno, y si igual que representamos esta línea, pues su perspectiva viene por aquí y sale exactamente, decíamos que era la perspectiva de esta línea, sale de aquí, la traza, la unimos con este punto. Y también es paralela, o sea que bastaría con que la mandáramos hacia f5, es paralela a esta, y esta tiene la fuga en f5. Entonces viene por aquí. Y por aquí atrás, pues lo mismo, o sea, fugaríamos hacia el mismo punto de fuga y fugando hacia allá, y este punto pues lo calcularíamos igual como este, ¿no? Esta línea va hacia f5, este punto, podemos hasta calcular la reflexión del punto de luz, o sea, esta distancia, la perpendicular viene por aquí, la perspectiva de este punto, hacemos esta dirección, sale de aquí y fuga hacia donde fuga el espejo, ya que es la simétrica y sigue esta dirección, ¿no? Entonces el espejo fuga hacia aquí, unimos, entonces a igual distancia, esto por detrás queda esta distancia, pues aquí fugando hacia f4, allí está la reflexión de la luz. Entonces lo que quedaba en sombra era esto, esta cara, y ahora esto de aquí. Bueno, por último, la reflexión de esta línea, pues lo mismo, la perspectiva de esta línea tiene la traza aquí detrás y la fugamos también hacia el mismo punto de fuga, F5, por donde quede, ahí detrás. Incluso el punto este, podríamos calcular la perspectiva de esta línea, que en realidad esta, ¿no? Y que fugaba hacia, entonces alineando este punto con el de aquí, este con el de luz, tenemos que caería aquí detrás, ya no se ve. Bueno, dibujamos esta línea y dibujamos las sombras. Bueno, esa sería la reflexión en el espejo, que sería esto de aquí, para diferenciarlo.
Entonces el objeto quedaría iluminado aquí, que es lo que aparece en amarillo. Bueno, pues esa sería la reflexión de la figura. Y por último, podríamos plantear también, aunque ya no lo calculamos, la reflexión de todos los elementos. Por ejemplo, hacer una simetría aquí también en el espacio de esto. Entonces, para calcular la reflexión de esto, imaginando que el objeto fuera reflectante, la reflexión de esto pues quedaría a igual distancia aquí. Entonces habría que hacer la perspectiva de estos dos elementos. Eso quiere decir que la perspectiva de esta línea pues vendría hacia aquí y luego la reflexión de esta tendrá la misma fuga hacia F1. O sea que esta zona quedaría en reflexión, todo esto. Que sería la reflexión de todo esto. Y también esto se reflejaría en la pieza, con lo cual esto quedaría más oscuro. Abarcaría toda la pieza. Y por último también el espejo este se reflejaría. O sea, pero en realidad el espejo viene por aquí y la pieza, por ejemplo, viene por aquí. Vamos a hacerla así. Bueno, pues realmente para calcular dónde reflejaría habría que prolongar esto. Entonces hacer la simétrica de esta igual que hicimos, ¿no? Y de esta manera también tendríamos aquí reflejado. Sería la forma de ver aquí realmente dónde iba a reflejar esto, ¿no? Pues por aquí detrás, la simétrica vendría por aquí, entonces la reflexión en el espejo sería algo así. O sea, la reflexión de la línea A, que es esta, pues sería A', que es esta. O sea que la base del espejo también se tendría que reflejar aquí. Lógicamente estaría detrás de la sombra, o sea, si la sombra está aquí, pues quedaría por ahí detrás. Y quedaría, por ejemplo, por aquí. Bueno, habría mucho reflejo ahí que representar. También si esto se refleja aquí, pues también aquí se reflejará, siguiendo también la misma fuga. Pero bueno, o sea, todo esto aparecería ahí reflejado, todo aquí. Sería la reflexión de la sombra ahí enfrente. Y lo mismo también aquí para ese detalle. Bueno, habría muchos más, pero bueno, ya lo dejamos así. También la luz proyectaría sombras aquí sobre el espejo, base con base, y luego la sombra sería esto, ¿no? Hacia allá detrás. Y aquí pues igual hacia aquí. Bueno, pues ese sería el ejemplo de un objeto. Para calcular un objeto que nos dan en planta y alzado con su punto de luz, hacemos sus sombras, lo podemos hacer en diédrico, aquí pusimos el diédrico, luego nos dan el espejo, que es este, y una vez que tenemos el espejo, en vez de hacer aquí las perpendiculares y todo, pues simplemente calculamos la simetría aquí. Entonces, si tenemos aquí la simetría con las sombras, que son todas estas, esto todo sería la sombra. Entonces la imagen esta virtual detrás del espejo es la que hay que hacer la perspectiva de todo esto tal y como lo tenemos aquí. Y es en realidad lo que aparecería en el espejo. Lógicamente, si el espejo termina aquí, no se va a ver el resto de la perspectiva. Bueno, pues eso es lo que hay que entender en la perspectiva de las reflexiones de los objetos.